Bien, bueno, comencemos. Me dijeron entonces que ya vieron hasta grado 2, vieron Máscara. Sobre el tema de ejercicios, pudieron hacer, por ejemplo, los ejercicios estos, los 2.1. Bueno, sí, y el resto. Bien, bueno, yo voy a suponer que el silencio es un sí. Entonces vayamos al 2.2. Hagamos uno de ejemplo al 2.2 y ustedes hacen el otro. Este es similar en espíritu, por lo menos, al ejemplo que vimos la vez pasada sobre las cuadras y los minutos y queríamos encontrar una relación entre cuánto demoramos en caminar tantas cuadras. Es parecido. Bien, no supiste graficar, bien, entonces vayamos de a poco y ya vemos eso. La letra dice, sabiendo que un centímetro es un micrómetro, o una micra, que es 10 a la 3 kilómetros. O sea, un centímetro son 10 a la 3 micrómetros. Es decir, 1000. Y que un pie son 30,5 centímetros, el ejercicio nos pide hallar una relación lineal. Entonces, ¿qué me está pidiendo con la relación lineal? Entonces ya me dice algo. ¿La recta? Ahí va, es una recta. La relación que yo estoy buscando es una recta. Entonces tiene que ser algo de la forma y es igual a x más b, donde, por ejemplo, x es pies y son los micrómetros, o al revés. O sea, una es una y la otra una variable, la otra es otra y hay que hallar y b. Y la relación tiene que ser entre pies y micrómetros. Y después graficarlo. Aparte nos pide expresar la unidad en que se debe asociar la constante esta que encontramos para que la relación de la variable, ¿no? Porque esto está en pie y esto está en kilómetros. Entonces tiene que tener una determinada unidad esa constante para poder hacerlo. ¿Alguna de las personas que lo hizo se anima a comentar cómo lo hizo? Em, yo hice una tabla, Ujú. tipo hice una tabla con 4 columnas Otra columna. Bien. y asigné tipo en una los pies, en otra los centímetros, en otra los metros y en otra el micro, la micra. Pies, centímetros, metros y la micra. Y nada, y convertí un pie y 2 pies. Bien. Entonces vamos a dar un poquito. Un pie por letra sabemos que es 30,5 centímetros. A eso me lo decía la letra. O sea que está acá todo letra, digamos. ¿Cómo hiciste la conversión a metro, por ejemplo? Em, nada, tipo me quedó 0,305 metros. Ahí va, está bien. ¿Y cómo se hace la conversión? Y por 100. Digo, Ahí va, dividido dividido 100, 100. Sí, ¿no? sí. Para pasar de acá a acá tengo que hacer Sí, sí, es. dividido 100. Bien. Y ahora tengo que pasar de centímetros a micras. ¿Y ahí cómo haces? Y ahí te lo dice la letra. Ahí va. ¿Entre cuánto tengo que dividir? Bueno, en realidad dividir no, multiplicar. Si un centímetro es 1 por 10 a la 3 micrómetros o micras, entonces 30,5 centímetros son. 30.500 Ahí va, o sea, en principio sería 30,5 por 10 a la. No A la sé 3. cuánto, ahí a la va. 3. Y después podemos convertir. Entonces 30,5 por 10 a la 3. 10 a la 3 es multiplicar por 1000 porque tiene 3 ceros. Entonces cuando multiplico por 1000, corro la coma en lugar y agrego 2 ceros. Así que va a ser, corro la coma en lugar y agrego 2 ceros. ¿Todos conocen la notación científica?
sea, esto que representa. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahí teníamos eso. Si fuesen 2 pies, es multiplicar cada cantidad por 2. Va a hacerlo un poquito más rápido, pero sería 30,5 por 2, me da 61. En metro sería 0,6 y en micrómetro sería 6,61, perdón. Me faltó un 1. 61 por 10 a la 3 y agregamos 3 ceros. Así que 61000, que es el doble de esto. Bien, tenemos esos valores. ¿Cómo hacemos para hallar A y B de la recta? Una consulta. En la primera parte del cuadrito de centímetros a micrómetro micra, ¿es dividido 1000 o por 1000? Ahí me perdí un poquito. Voy de centímetro a micras. Sí. De centímetro a micras es multiplicado por 10 a la 3. O sea, el dividido mil es en rojo, que es a metro. Y eso sale de esta relación acá. Que la letra nos dice que 1 centímetro son estos. O sea, lo podés pensar así. Si 1 centímetro es esa cantidad, entonces, por ejemplo, 30,5 centímetros, lo puedes escribir como 30,5 por, vamos a hacer circulito, por 1 centímetro. Multiplicar por 1 no cambia. Y 1 centímetro es 1 por esa 3 micrómetros. Entonces ahí simplemente reemplazas. Bien. Entonces tenemos esta tablita, conocemos dos valores que me relacionan pies con micrómetros. ¿Cómo hacemos para encontrar ahí? Necesitas hacer una gráfica y en un eje poner las micras y en otro los pies. Y después hacer los dos puntos y tendrías la recta. Sí, ahí encontrar la gráfica, estoy de acuerdo, pero para hallar A y B, porque ahí no se hace A y B, ¿no? No sabes cuánto vale. O sea, es una parte que se está graficando, pero me falta lo de hallar la relación. O sea, vamos haciéndolo entre todos. Recuerden que el objetivo es poder escribir esto, donde Y puede ser, por ejemplo, las micras y X los pies o al revés. ¿No? No importa cuál elijamos, vamos a encontrar una relación. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, elijamos que el X sean los pies, ¿no? Porque el X vale 1 o 2, le va a ser más fácil la cuenta. Con esta tablita sabemos que 30 menos 3500 micrómetros son iguales a A, que tenemos que encontrar cuánto vale, multiplicado por un pie más una constante B. Y por otro lado sabemos que 61.000 micrómetros va a ser igual a la misma constante A, pero multiplicada por 2, más la misma constante B. Bueno, eso es lo que dice esta tablita. ¿Cómo podemos hacer ahora para hallar A y B? Ahí no se puede usar, no me acuerdo cómo se llama, pero el sistema de ecuaciones, cuando igualas dos ecuaciones para descartar, por ejemplo, el X, descartas X y hallas la Y, por ejemplo. No sé si Sí. me explico. No me acuerdo cómo se llama ese tema. La pregunta es, ¿en teórico vieron cómo hacer esto o no? O sea, no sistema, sino cómo hallar A y B. No, No. Bien, entonces empecemos por ahí. igual primero no se despeja B y después se despeja A. O sea, después con el resultado de B.
No me acuerdo mucho. Hay varias maneras. Lo que podemos hacer es despejar A en la primera ocasión, por ejemplo, y sustituirla abajo. Nos queda solo B como incógnita. Ahí va. Por lo general uno busca hacer eso y eso es resolver el sistema. No se asusten por el nombre, lo menciono porque la compañera lo mencionó, pero un sistema, cuando se pone esta llavecita, simplemente representa que queremos resolver ambas ecuaciones a la vez. O sea, queremos encontrar un único A y un único B que me sirva para las dos. Por eso se llama sistema, como que están juntas. La manera usual de resolver los sistemas de esta forma es despejar una variable, introducirlo en la otra ecuación y ahí me queda una ecuación con una única incógnita y ahí la puedo despejar. Dividiendo, sumando, haciendo cuenta, la despejo. Por simplicidad, por lo general se despeja lo que está sumando, ¿no? Porque es más fácil para reemplazar después porque simplemente sumar. Si se despeja lo que está multiplicando, después hay que multiplicar y hay que hacer distributiva, hay que hacer cosas. Es un poco más complicada la cuenta. Pero se podría despejar primero A y no pasa nada. Por simplicidad, despejemos B primero. Si no entiende algún paso, por favor me frenan y me preguntan. Entonces, Número negativo tiene que ser, ¿no? ¿cómo, perdón? Por un número negativo tiene que ser para despejar la B. No, despejar B es, ahora lo hago, es simplemente dejar B de un lado solo. Se voy a poner acá lo que vamos a hacer. Primero despejamos B de la primera ecuación. Y como pongo la primera, podría ser la segunda. Hay que elegir una. Entonces despejamos B de la primera. Fijarse que la primera es 30.500 es igual a A. A por 1 es A. ¿Cómo poner A? A más B. Para despejar B, o sea, despejar quiere decir dejarla de un lado del desigual y todo lo que está del otro, todo lo que no sea una B, que esté del otro lado de la igualdad. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Pasar a, o sea que te quedaría 30.500 menos A Ahí va. igual a B. Bien. Entonces, tenemos una relación que me dice que B es igual a 3.500 y me relaciona a la otra variable. ¿Cuál es la gracia? Que yo ahora esta B, como yo sé que tiene que ser la misma que la ecuación de abajo, lo puedo poner acá. Y eso va a hacer que todo dependa de A después. Entonces, el segundo paso, el segundo con azul, sustituimos B en la otra ecuación. Pregunta, ¿Sí? ¿no es más fácil? O sea, porque capaz es otro método, pero si haces un sistema de ecuaciones donde, por ejemplo, multiplicas el de arriba por -1, entonces te queda menos b, se te va a anular b, y ahí tipo vas como sustituyendo. O capaz estamos yendo a lo mismo, pero de diferente manera. Es lo mismo. No me quise meter con eso porque no todo el mundo conoce el sistema de ecuaciones. Pero Está, si sabes resolver, eso es un sistema. Si vos sabés resolverlo, lo puedes resolver como vos quieras. Entonces, bien. lo que dice la compañía son técnicas un poco más avanzadas para resolver esto. Si las conocen, las pueden usar. Es un sistema de ecuaciones. Yo porque estoy suponiendo que nadie le sabe resolver y estoy haciendo tipo el paso a paso. Pero sí, hay metodologías más rápidas. Entonces, esta es la segunda ecuación. 61.000 es igual a A por 2 más B. Esta B podemos hacer que sea igual a esta B. Eso se dice sustituir, quiere decir eso es, agarro esta B y uso la otra información que tenía. Entonces esto va a quedar 61.000 es igual a, se puede hacer más 6, va a quedar igual a por 2 más, y pongo en rojo lo que sustituimos. 3.000, no 3.000 no, 30.500 menos A. En lo que era B, que había hallado B de antes, lo puse. Y ahora esta ecuación es una ecuación que tiene una única incógnita que es A. Entonces, como tiene una única incógnita, la puedo resolver aplicando técnicas que vimos la vez pasada, de sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Tengo que despejar A. Tercer paso, despejar A. ¿Cómo podemos despejar A de ahí?
Y ahí está fácil, porque tenés 2A menos A, te queda una solo. ¿Estoy de acuerdo? 61.000, pasás el 30.500 restando y te queda A igual a 30.500. Estoy de acuerdo. Ahora hacemos eso. Más 30.500 menos A. Entonces el compañero dice, por un lado tengo A por 2, esto es 2A, y por otro lado tengo menos A. Entonces juntando estas dos partes, 2A menos A es A. Por otro lado, acá tengo un número, o sea, algo que no depende de A, y acá también tengo un número que tampoco depende de A. Entonces lo que puedo hacer es pasar este restante. Entonces al final, si hago eso, va a ser 61.000 menos, porque estaba sumando, 30.500, va a ser igual a A, ¿no? Porque ya habíamos dicho que esto más esto era A. Ahora, 61.000 menos 30.500 es 30.500. Entonces me queda 30.500 Gracias. es igual a A. Y logré encontrar cuánto vale A, que es la pendiente de mi recta, o sea, lo que multiplica la X. ¿Dudas de esto? No. Entonces, acá voy a anotar al costadito un par de propiedades que usé sobre el producto y la suma, por si se perdieron un poco, todos saberlo. Primero que A, pongo la X para el puntito para multiplicar. A por B, vamos a encontrar C por B, Yo me perdí en una cosita nada más. En dale. el punto 2, en la última ecuación, en la última ecuación ahí donde estás, Ajá, ahí, lo que está con rojo, o sea, equivale a B, o sea, sería B lo que está haga, en rojo. exacto. Está, eso, verdad, Es, era es eso nomás. como, ahí va, es como que encontrás B de una ecuación, acá le hice la primera, pero podría haber sido la segunda, pero lo importante es encontrar B de una ecuación y sustituir ese B en la otra ecuación. Entonces ahí es como que estás Ah, mezclando la información de las dos ecuaciones. está, gracias. Entonces está acá, primero usamos que C por D es lo mismo que D por C, porque dijimos que A por 2 es 2 por A. Después usamos la asociativa de la suma, si tenemos C más D más E, uno puede asociar y decir que esto es C más E más D, ¿no? Porque vieron que el 2A y el A estaban separados por ahí con el medio, pero como los términos están sumando o restando, yo puedo elegir cuál sumo primero. Entonces primero elegimos sumar lo que tiene A, y por último sumamos el número. Entonces acá tenemos A. Nos queda un paso todavía, porque ¿qué nos falta encontrar? B. B. Nos falta encontrar B. Entonces el cuarto paso es encontrar B. Porque recuerden que hoy habíamos despejado B, pero estaba metido A en esa ecuación todavía. Despejar B. Con rosado. ¿No? Acá arriba en el paso 1 habíamos dicho que B era igual a 30.500 menos A. Pero en realidad no sabemos cuánto vale B porque depende de A. Pero como ahora encontramos A, vamos a poner A ahí está. Y encontramos. Entonces esto es del paso 1. Paso 1. Sabemos que 30.500 menos A es igual a B. Después, por el paso 2, sabemos que A es igual a 30.500. Y entonces, ¿cuánto vale B? 0. 0. Vale 0. Es parecido a cuando sustituimos A, B, ver el otro. Ponemos acá y restamos. ¿Todos lo ven a eso? No tengan miedo de preguntar, recuerden. No hay preguntas todas. No, no me di cuenta en este Bien. momento. Entonces, lo que estamos haciendo es, por un lado, sabemos que 30.500 menos A vale B. Y por otro lado, sabemos que A vale 30.500. Entonces, este valor que está acá
es 30.500. Sí. Y después hacemos la resta. 30.500 menos 30.500 es 0. Ah, Entonces, claro. entonces B es 0. Está, está. Bien, genial. Bien. Recuerden siempre eso, no tengan miedo. O sea, a veces pasa que un compañero responde rápido y dice, debe ser re obvio, yo no quiero preguntar. El momento de preguntar es ahora. Después en los parciales o en exámenes no vamos a responder todo. O sea que ahora es el momento de preguntar y entender qué estamos haciendo. No tengan miedo de preguntar. Sí, Fran, sería como escalerizar. Escalerizar es, para los que no saben, tampoco es importante que lo sepan en este curso, es una de las maneras de resolver un sistema de ecuaciones. De vuelta no ¿Cómo es se llama? escalerizar. Ah, Un ¿y qué método de Gauss. consiste? Es parecido a esto que hicimos. No me quiero meter tanto, porque No, no, creo pero que... normal. Sí, pero es parecido a esto. O sea, tenés un sistema de ecuaciones y lo que haces es sacarte una variable de arriba. O sea, lo hablo rapidito, si no Ah, entienden, reducción, ¿es eso? también se llama reducción. Sí. Ah, lo conozco, sí está. O sea, como que tratás que la última ecuación tenga una variable y la anterior tenga dos y así vas para arriba. Ah, Sí, ok. eso es. Perfecto, gracias. Lourdes, puede ser que sí. Vamos a ver, me queda una hora de clase. Pues si no estás viendo el chat y tú te preguntó si vamos a llegar a función inversa. Si no lo vemos hoy, la vemos la que viene igual. Pero la vamos a ver. Y está bien que haya quedado confuso porque no se suele ver mucho eso en el liceo. Entonces, creo que es lo primero nuevo que hay en este práctico. Está. Volvamos a este ejercicio. Hallamos A y B. Entonces, la relación que estábamos buscando es I, que I representaba los pies, es igual A dijimos que vale 30.500 por X, donde X, no, perdón, Y representaba los micras y X representaba los pies, y B vale 0. De sumar 0 es lo mismo que no hacer nada. O sea, acá vendría un más B, pero B vale 0. Entonces, no lo sumo. Y acá es X son los pies e Y son las micras. Eso porque lo elegimos así al principio. Podríamos haber elegido que X fueran las micras e Y sean los pies y íbamos a llegar a otra constante A. Si se pueden imaginar cuál es. A ver. Si hubiésemos elegido al revés las variables. Para hacerla más fácil, acá lo que estamos diciendo con esta relación así escrita es, si conocemos los pies, podemos conocer las micras. Elegir al revés la variable quiere decir, si conocés las micras, podés conocer los pies. Entonces, ¿cómo despejan los pies a partir de las micras acá? Pasás dividiendo el 30.500. Ahí va, si hubiésemos elegido al revés, lo que pasaba es que quedaba 1 sobre 30.500. Ya pueden hacer la cuenta. Elegir al revés X y Y, hacer todo este despejo para llegar a que B sigue siendo 0, pero el A ahora es 1 sobre 30.500. Esa es un poco la gracia de la relación lineal. Uno puede, si conoces una dirección de ambos, hallar la otra es bastante fácil. Entonces, esta es la ecuación o la relación lineal que me pedí hallar. Después me pedía graficarlo. Entonces, ahora sí podemos usar la tablita para graficarlo. Habíamos dicho que cuando tenías una micra, estas eran las micras, el X estaba, no, perdón, un pie, he confundido todo. Las X dijimos que eran los pies, y las Y dijimos que eran las micras. Cuando teníamos un pie había 30.500 micras. Entonces, no sé, por acá supongamos que está el 30.500. Después había visto que cuando teníamos dos pies, teníamos 61.000 micras. ¿Hay otro punto fácil que podemos encontrar acá? Sin hacer mucha cuenta. El cero. El cero, ¿no? Cuando tenemos 0 pies, tenemos 0 micras. ¿Y eso tiene sentido? Sí, ¿no? Sí. Sí, tiene sentido, ¿no? Porque son medidas ¿El cero? físicas. Sí, sí. O sea, es como que ustedes hagan la pregunta si usan una regla para medir, o usan una regla que tenga centímetros, o usan una regla que tenga milímetros. Pero si tienen cero, es cero, no importa con qué regla lo midan.
Entonces, como esa idea. Siempre está bueno hacer este tipo de preguntas cuando uno resuelve un problema más de física, digamos. De física o de química me refiero a que tenga unidades y eso. Porque la matemática va a funcionar. Después hay que entender si el resultado al que llegamos tiene sentido, o sea, si representa la realidad o no. Está bueno hacer ese tipo de preguntas. Esto va a ser algo por ahí. O sea, ahí tenemos la representación gráfica. Observar que el eje Y acá tiene una escala mucho más chiquita, ¿no? Porque si tuviese la misma escala 1 a 1, en realidad el punto tendría que estar. O sea, quedaría una recta muy vertical, quedaría algo así. Porque cuando X avanza una unidad, el Y avanza 30.500. Todos los GeoGebra. Siempre está bueno. ¿No? Tengo una consulta. Dale. Dale, otra cosa. En la letra dice expresar la unidad que se debe Ah, asociar a la constante que relaciona las variables. ahora vamos a eso. Déjame hacer la Bien, gráfica y bien, bien, ya. perdón, perdón. No, está bien, está bien. Yo dije que había que hacer preguntas, así que no me puedo quejar. Pongamos Y igual 30.500 por X. Vieron que, bueno, justo quedó en negro. A ver si le podemos cambiar el color. Entonces, si ustedes la miran acá, queda casi como el eje vertical. Eso es porque lo que decíamos, el coeficiente que tiene es muy grande. Entonces, cuando el X avanza una unidad, el Y avanzó 30.000. Pero bueno, uno puede acá elegir la escala que mueve esto. Eje Y. Y va a parecerse más al otro. Distancia. No sobre. Vale. O sea, quería mostrarles que en realidad se achican la escala del eje Y. Pueden volver a tener algo como más, no tan vertical. Ahí va, esa pregunta que hizo ahí Michelle, se pronuncia así el nombre, ¿no? Por las dudas, porque soy No, se muy malo. pronuncia Michelle. Michelle, bien, bueno. La pregunta que hizo Michelle es medio de lo que hablábamos recién. O sea, la recta es esta. Yo grafico la recta y es así. Pero, ¿qué significa tener pies negativos o micras negativos? Entonces, si uno habla de distancia recorrida, por ejemplo, le podría dar un significado físico. Yo estoy parado acá y si le muevo un pie negativo, en realidad quiere decir que estoy para atrás. Pero en realidad, si estoy midiendo una mesa, ahí no puede haber distancias negativas. Entonces, depende del contexto de si la solución que yo obtengo me sirve siempre o no. O sea, la matemática te va a dar una solución. Después hay que entender para qué la estoy usando y entender, bueno, estoy midiendo una distancia recorrida, bueno, sí, puede ser negativo y yo lo voy a entender como que es ir para atrás. Estoy midiendo, no sé, el largo de una partícula, por decir algo, bueno, capaz una partícula es muy chiquito, pero el largo de una bacteria, bueno, ahí no puedo tener distancia negativa, porque un largo no puede ser negativo. Y esas son cosas que, bueno, salen del problema, no van a salir de la parte matemática, sino que sale de entender el problema que estamos trabajando. Parece un No, montón, pero pero en realidad termina siendo bastante intuitivo, por lo general. ¿Iba a preguntar algo? sí. Tipo, la gráfica esa vos la hiciste en base a la tabla, ¿no? Más o menos, sí. ¿Y cómo se puede hacerla en base a la ecuación esa lineal? A Bien, eso. o sea, para hacer una gráfica vos necesitas conocer algunos puntos. La teoría lo que te dice es que para hacer la gráfica de una recta, te alcanza a conocer dos puntos. Eso es uno de los postulados de Euclides. Si vos tenés dos puntos en el plano, hay una única recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, esta es la ecuación. Vos tenés que encontrar dos puntos que pertenezcan a la recta. Entonces, eso es ponerle valores acá, a X, y encontrar cuánto vale y dos veces, digamos. Si X vale 1, Y vale 30.500, que es este. Si X vale 0, Y vale 0, que es este. Entonces ahí encontraste dos puntos
Hay una única recta que pasa por esos dos puntos. Ahí va, ahí va. Bien, gracias. De nada. Lo que vamos a ver ahora después, por ejemplo, es que para una parábola, que es lo mismo que la ecuación de grado 2, en realidad se necesitan por lo menos 3 puntos. Con dos no me alcanza. Como con el tema de los polinomios, por lo menos siempre es el grado más 1. La recta es de grado 1 y necesito 2 puntos. La parábola de grado 2 necesito 3 puntos. Tengo un polinomio de grado 100, voy a necesitar por lo menos 101 puntos para poder encontrar su gráfica. No salgan corriendo, no le vamos a preguntar eso en un parcial. O salgamos a preguntar en el sentido de no vamos a decirle agarren un polinomio de 100 grados, de grado 100 y hagan el gráfico. Eso nadie lo puede hacer. O nadie lo quiere hacer, mejor dicho. La gráfica, ahí va, eso. De vuelta ahí la pregunta con lo de Michelle. Si están midiendo la longitud de algo, en realidad esta parte negativa no estaría. Si están midiendo distancias, la parte negativa puede estar o no, dependiendo si ustedes quieren considerar que lo negativo es ir para atrás o no. O sea, son decisiones que uno tiene que plantear cuando modeliza el problema. ¿Verdad? Porque recuerden eso, en el fondo, la matemática en la ciencia es una herramienta para modelar. Ustedes tienen un fenómeno físico y con la matemática pueden modelar ese fenómeno físico y sacar conclusiones. Pero no deja de ser un modelo. O sea, nunca va a ser una realidad absoluta. Siempre algún error va a tener eso. Entonces, ese tipo de errores puede ser esto que estamos hablando. Si hay algo que yo considero pies negativos, si lo entiendo como ir para atrás, o prefiero no considerar pies negativos si solo voy para adelante. Porque lo mismo pasa con el tiempo. Último comentario y ya seguimos porque tenemos mucho tiempo. Si acá abajo yo tuviera segundos, uno podría decir, bueno, si tengo segundos negativos, podría pensar que estoy yendo para atrás, para el pasado. Ahora, si yo estoy midiendo, por ejemplo, desde el Big Bang, por decir algo, considero que ese es el inicio de los tiempos, ¿tiene sentido hablar de un tiempo negativo más allá de eso? Entonces, ese tipo de preguntas dependen del problema y hay que planteárselo en el problema. Cuando ustedes se enfrentan a un problema que modela un fenómeno físico, tienen que plantear ese tipo de preguntas. Genial. Vayamos a eso de las unidades. Que la última parte era exprese en qué unidades, o exprese la unidad que debes asociar a la constante A, esta que hallamos, que relaciona las variables. Entonces lo podemos pensar acá. X está en pies y la variable Y está en micras. Entonces yo no sé si alguna vez en física trabajaron con tema de unidades, de cómo hallar estas unidades. En realidad no, sino como despejar dependiendo del tema que sea. O sea, en mi caso, ¿no? Ahí va. Y acá se les ocurre cómo podrían ser las unidades. Micra sobre pies. Micras sobre pies. Ahí. O sea, lo que termina pasando es que las unidades se comportan como un número, si quieren, y las pueden multiplicar y dividir. O sea, no son números, pero se pueden pensar así. Entonces, acá tienen pies. Voy a por abajo. Tienen micras acá, y en la constante A que hallamos, que era 30.500, y tienen pies acá. Entonces, ¿qué unidades le pongo a esta constante para pasar de pies a micra? Y bueno, yo puedo dividir entre pies, entonces eso hace desaparecer ese pies, pero yo creo que al final del día tengo una micra, entonces tengo que multiplicarlo por una micra. De vueltas, no son números, no sé que estás multiplicando y dividiendo, pero como ayuda de memoria lo pueden pensar así. O sea, tienen que sacarse todo lo que no les sirve y tienen que hacer aparecer lo que necesitan. Entonces, la unidad tiene que ser micra sobre pies. Lo mismo pasa en física, eso está bueno pensarlo, cuando tienen la distancia, x de t, es igual a la velocidad por el tiempo. El tiempo se mide en segundos, la distancia se mide en metros, y es por eso que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Porque el segundo mata al segundo y el metro es lo que necesita. Es siempre el mismo razonamiento. Es la constante que está multiplicando ahí, tiene que ser tal que me haga aparecer las variables, o las unidades, mejor dicho, que yo necesito, y me haga desaparecer las que son. Dependiendo qué unidades haya en el juego, como las sacamos.
¿Se entendió eso? Yo sí. ¿Los demás? Sí. Sí, Sí, sí. Sí, Entonces, les pido que practiquen haciendo el segundo. Hay una pregunta del chat, sí. Es muy parecido, pero en vez de micras a pie, ahora les pide de metros a pie. Y de hecho, con la tablita que nos dijo el compañero ya lo podemos hacer. Vieron que hoy el compañero nos hizo poner metros acá. Claro, Entonces ya ahora, está puesto. claro. Sí. O sea, es muy parecido a lo que hicimos, pero en vez de relacionar pie con micras, quiero relacionar pie con metros. O sea, que pueden seguirme el mismo razonamiento y van a llegar a otra constante A que va a tener otras unidades, porque ahora va de metros a pies, pero el razonamiento sigue siendo el mismo. Entonces, les pido eso, por favor intenten hacerlo. Si hay dudas, igual la que viene lo vemos. Bien. Bueno, acá aparece lo que veíamos de la velocidad. Vamos, no sé si llegaron hasta esta parte. Esta ecuación, la ecuación de Newton para una partícula que se mueve a velocidad constante en línea recta, ¿la hayan visto alguna vez? Ahí está acá, No. ¿no? Entonces vamos a hablar un no. poco de esto. Mm. Esto se llama ecuación de movimiento para una partícula con velocidad constante, línea recta, sin fuerzas. Esto es un nombre súper largo, son ecuaciones de Newton aplicado a ese caso. Lo que modela o sea, modela un fenómeno físico, que es una partícula, como dice el nombre, que se mueve en una línea recta a una velocidad constante. Y cuando decimos que no hay fuerzas, es que no hay fuerza de rozamiento, no hay nada, y por eso la velocidad es constante. Si hubiese fuerza de rozamiento, tendría que haber una fuerza que le gane al rozamiento, como un motor o algo, como pasa en un auto, si ustedes son una bici. Si dejan de pedalear la bici, se terminan frenando. Eso es por rozamiento del piso, rozamiento del viento. Si no se quieren frenar, tienen que estar continuamente haciendo fuerza con los pedales. Pero ahí hay fuerzas. Nosotros lo que queremos modelar es que no hay ninguna fuerza. Pueden pensar como, por lo general, los experimentos estos son, tira una pista de hielo y tira una pelotita ahí. Entonces, eso básicamente, si bien hay un rozamiento, el hielo tiene muy poco rozamiento. Entonces, la pelotita sigue. Es un modelo muy simple, ¿no? Porque la gran mayoría de los tiempos, de los momentos, de los experimentos, caminando, experimentos en el laboratorio, hay fuerzas, hay rozamiento, hay viento. Pero es el modelo más simple para estudiar. Una vez que uno entiende puede agregar rozamiento del viento, rozamiento de otras cosas, agregar fuerza, empujes, y puede complejizar tanto como quiera el modelo. Pero hay que empezar por algo fácil. Tengo esa partícula y se mueve a una velocidad v constante. Y arranca a una posición inicial x sub 0. Por lo general en matemática a las constantes se le pone un sub 0. Como decir que de esa manera está fija. Entonces la ecuación que modela esto es x, que es la posición, depende del tiempo, y es igual a la velocidad que tiene, que es constante, multiplicada por el tiempo, más la constante inicial esta de donde arrancó. El modelo, si quieren, sería que x0 está ahí. Entonces representa eso. Ustedes, si conocen la posición inicial y conocen qué velocidad tienen, después pueden conocer para cualquier tiempo a dónde va a estar la partícula. Y acá aprovecho a volver a lo mismo de que según el problema hay que entender si tiene sentido o no. Planteado así, por ejemplo, ¿tiene sentido que el tiempo sea negativo acá? No. ¿Por qué no? Y si arranca de ahí. Que arranca ahí es que en tiempo cero estaba ahí, ¿no? Cuando No. vos empezaste a medir, él estaba ahí. Porque fijarse que acá cuando el t vale cero, esto Sí. se me va y me dice que la posición en tiempo cero es esa. Cuando yo empecé a medir o cuando yo empecé a mirar el objeto estaba ahí.
¿Será que puede tener velocidad negativa o no? Pero la letra dice que la partícula está con una velocidad constante. Perdón, O sea, velocidad constante, sí, tiempo negativo. o sea, no, o sea, yo en mi lógica supongo que no tienen negatividad, tiempo negativo, no sé si me explico. Porque son tantos segundos antes de llegar a la posición inicial, entonces el Ahí tiempo va. es negativo. Pero está bien lo que están pensando, porque justamente esa ambigüedad es la que hay que definir cuando uno va a hacer esto en un laboratorio o un experimento. Yo podría plantearle que a ustedes le pasa, ustedes llegan a la esquina y viene un auto en la esquina. Pero ese auto salió de algún lado. 3 segundos antes estaba más atrás. No es que de repente apareció delante de ustedes. Entonces, esta partícula, cuando ustedes la empezaron a observar o cuando ustedes empezaron a mirar, si apretaron el cronómetro, estaba en esa posición. Pero podría ser que ella viniera de otro lado antes. Entonces, cuando vos tenés un tiempo negativo, es como que estás mirando de dónde venía. Pero Pero también, eso, ¿vale? pero en No, ese pero caso eso, no depende de la letra del ejercicio, porque en este caso la letra dice que una ecuación de movimiento para una partícula con velocidad constante en línea recta sin fuerzas. O sea, tiene una velocidad constante, pero Ujú. de momento no tiene fuerza. Sí, pero acá no tiene Si no fuerza. diría que estuviera en movimiento o que estuviera... No, pero está en Es movimiento. Tiene velocidad constante. Cuando dicen tiene velocidad constante, se refiere a que es distinto de cero a la velocidad. O sea, viene en movimiento. bien. Ah, No hay fuerza, quiere decir que esa velocidad no cambia, ¿no? Porque la fuerza cambia de velocidad. Recuerden la ley de Newton es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si hay fuerza, hay aceleración, y la aceleración me cambia la velocidad. ok. Acá lo que quiere decir, cuando dice sin fuerza, es eso, que la velocidad es constante. Y esa ambigüedad se la van a encontrar siempre, porque lo que iba a decir, uno puede considerar que esa partícula venía de algún lado, de vuelta, piensen en eso, llega a la esquina, ven un auto, una bici, una persona caminando, y no es que de repente apareció de ahí, ustedes la vieron ahí. Cuando ustedes la vieron, estaba parada ahí. En realidad venía caminando de antes. O sea, de algún lado venía. Pero podría ser que por el experimento que ustedes estén planteando, acá haya una pared, por ejemplo, y que ya sepan de antemano que no puede venir atrás. Entonces, depende mucho de, o sea, la ecuación es la misma. La ecuación sigue siendo exactamente esa y el modelo es exactamente el mismo, salvo que en uno ustedes consideran que hay una pared y que no puede venir de más atrás que esa pared, y en el otro dice, bueno, acá, si llegó acá es porque viene de algún lado. ¿Cómo saber uno u otro? Bueno, depende del experimento que estén mirando, o sea, el experimento que estén realizando o lo que quieran investigar, tienen que entender eso. O sea, no hay una regla general y de vuelta eso no va a salir de la matemática. La matemática es una herramienta que te lo modela. Uno tiene que agregarle tantas restricciones después como conozca parte del modelo. ¿Dudas sobre esto? ¿Sobre esta ambigüedad que hablábamos? No. Entonces, esta es la ecuación que modela una partícula que se mueve en línea recta a una velocidad v constante y arranca en x sub 0. Es decir, cuando el tiempo es cero, la partícula estaba en la posición x sub 0. Bueno, acá habla un poco de lo que es eso y tenemos Eso, ejercicios. ¿Vale? Esa sería la ecuación en general, ¿no? O sea, después dependiendo de la letra, dependiendo del ejercicio, puede variar y hay que despejar dependiendo de lo que pida, ¿no? Claro, esta es la ecuación que modela ese fenómeno. Lo que pasa es que ese fenómeno es muy amplio, porque dice que va a velocidad constante y que arrancó en un punto. Pero puede ser Está, cualquier velocidad constante y puede ser que haya arrancado en cualquier punto. O sea, hay está. infinitas, básicamente, infinitas posibilidades. Pero si vos tenés una partícula que va a una velocidad constante, no importa cuál sea, y arrancó en un punto, no importa cuál sea, y no hay fuerzas, entonces esta es la ecuación que lo modela. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente lo que tú mencionabas. Hay ejercicios donde dice hallar y graficar. En los siguientes casos, la posición en función del tiempo. Recuerden que en física X es la posición. Para una partícula que se mueve en línea recta libre de fuerzas, si se mueve en línea recta libre de fuerzas, esta es la presión que va a tener, y nos da valores. Nos dice qué velocidad tiene y qué posición inicial tiene. Entonces, hagamos el 2, pero porque hoy hicimos el 1, para cambiar un poco. Sabemos que como se mueve en línea recta y no tiene fuerzas, la ecuación tiene que ser algo así. Ahora lo que hay que entender es cuánto vale el v y cuánto vale el x sub 0.
para el caso particular que está planteado acá. Entonces, ¿alguien se anima a decirme cómo sería el V? Menos 2/3. Ahí va. Esto que está acá es el V, ¿no? Porque me dice que tiene velocidad tanto. ¿Y cuál es la posición inicial? El x sub 0. Un metro. Un metro. Un metro, ¿no? Me dice que la posición inicial es un metro. Entonces ya está. Posición inicial, velocidad. Entonces, ¿cómo es la ecuación que modela este fenómeno? Perdona que te corte. ¿Qué preguntaste primero? ¿Cuál es qué? ¿V dijiste? V, ajá, la velocidad. Te entendí, te entendí cualquier cosa. Bien. Ya le empiezo a decir velocidad. ¿Cómo es entonces la ecuación de la recta? De esto, o sea, la ecuación de la recta no, pero la ecuación que modela este fenómeno. Menos 2/3 t más 1. Menos 2/3 y más tercios. Y le voy a poner las unidades simplemente porque estamos con física. Metros sobre segundo. Por t más un metro. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo interesante de esto? Ya sabemos que cuando el tiempo es cero está a un metro de distancia. O sea, nosotros estamos parados acá y cuando arrancó la partícula arrancó por acá, a un metro. Pero lo interesante es que ahora podemos saber dónde va a estar en cualquier tiempo. Por ejemplo, dónde va a estar cuando pasen 10 segundos. O vamos a hacerlo más fácil, cuando pasen 3 segundos. ¿Dónde va a estar esta partícula? Y 2 metros atrás tuyo. Mm, A ver, supongamos que yo estoy parado acá, ¿no? Acá está el observador. Eso por las dudas es un ojo muy mal dibujado. Ahí va a estar en menos un metro. O sea, respecto a mí va a estar un metro atrás. Y eso es porque acá simplemente operamos. 3 sobre 3 es 2. Es menos, perdón, 3 sobre 3 es 1. Y tengo menos 2 más 1. Y eso es menos 1. Entonces, podemos verlo de dos maneras. La partita va a estar por acá. O se movió 2 metros de su posición inicial, o se movió 1 metro atrás mío. Menos 1 metro. Tiene sentido que así sea porque la velocidad es negativa. Digamos, donde yo estoy mirando, si la velocidad es negativa, quiere decir que el objeto se está acercando. Entonces, a medida que el tiempo aumenta, el objeto va a estar cada vez más cerca de donde yo estoy, hasta que puede pasar al lado mío y seguir. Si la velocidad fuese positiva, es al revés, el objeto se está alejando mío. ¿Dudas de esto? Sí, me perdí ahí. ¿En la matemática o en lo que dije? Yo también. No, en las matemáticas, o sea, el razonamiento de cómo, o sea, entendí que en la segunda ecuación que hiciste en X, sustituiste el tiempo, pusiste un 3 que Ujú. eran los 3 segundos que querías hallar, después Sí, pusiste toda la ecuación, te dio menos 1. Ese ahí va. menos 1, si no me equivoco, sería el tiempo negativo de atrás de la partícula, ¿no? La posición negativa, sí. La posición negativa. Y el 2, ¿cómo supiste que los dos, en la posición 2, por decirlo de alguna manera, es, es esa distancia? Ahí va. O sea, Digo, por lógica, o no, sea, lo sacaste. es así, cuando uno dice que la posición inicial es 1 metro, está considerando que donde uno está mirando es el cero. Sí, O sea, uno está sí, diciendo, si yo estoy acá al cero, yo voy a considerar que lo que está adelante mío, por ejemplo, es lo positivo está a 1 metro.
Cuando pusimos tiempo 3, hicimos la cuenta y llegamos a -1. Entonces, si el 0 está acá y el 1 está acá, no hay otra que el -1 esté de este lado. Porque siempre el Claro, positivo o negativo está de un lado y el opuesto. sí, Entonces, eso me está diciendo que la partícula va a estar acá, a una distancia de 1, pero a la izquierda, porque es negativo. bien. Sí, ese es el razonamiento. Y, Si hubiese dado y positivo, el 2 estaría este. El 2 simplemente fue decir que y si el, era este 2, ¿sí vos? sí, ese mismo. Ese simplemente fue decir que si estaba a 1 metro delante mío y ahora está a 1 metro atrás mío, entonces se movió 2 metros. Porque tuvo que hacer 1 metro para llegar hasta donde yo estoy y después tuvo que hacer 1 metro más para alejarse de atrás mío. Bien, o sea, por lógica se sacó, Sí, digamos. por lógica, si querés Está, llamarle. Sí. bien. Perdón, yo no pude escuchar porque hay mucho ruido acá afuera. ¿De dónde salió el 3 que pusiste? Tipo, que cambiaste por el tiempo. Fue un ejemplo. Yo hice la pregunta, ¿dónde va a estar la partícula cuando el t sea igual a 3? O sea, el ejercicio que estaba en Ahí el va. práctico es este. Ahí ya terminó. Pero yo fui un poquito más y dije, bueno, ¿dónde va a estar cuando sea 3? Podría haber dicho 20. Dije 3 por decir 1. ¿Bien? Ahí va, gracias. De nada. O sea que el resultado, lo que se movió la partícula es desde mi posición mirándola y no desde la posición de donde se empezó a mover la partícula. Y eso depende de lo que vos quieras responder. Está. ¿Ah? Por lo general, hay un tema en física que es la posición versus el desplazamiento. El desplazamiento es cuánto se movió. O sea, si la partícula va para acá, vuelve, va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve, el desplazamiento cuenta todo ese trayecto. Ahora, si es la distancia recorrida, en realidad la distancia vino hasta acá. Por más que haya ido, la distancia por lo general representa la diferencia de posición entre dos puntos y el desplazamiento representa el acumulado, digamos, todo lo que vos recorriste para llegar a ese punto. Ahí va. Eso es bastante confuso en física, pero por ejemplo, si ustedes dan la vuelta a la manzana, la distancia que recorrieron es 0 porque volvieron al mismo punto, pero el desplazamiento que tuvieron habrá sido aproximadamente 400 metros, que son 4 cuadros. Ahí va. Eh, en matemática, la distancia es igual al desplazamiento, por lo general. O sea, si decimos qué distancia recorrió, van a ser 400 metros. En física lo separan un poco. Siempre pueden preguntar ese tipo de cosas. Sí. Bien. ¿Más dudas? No, cuando dice graficar. Bueno, vamos a eso. Bien, me faltaba esa Ah, parte. Bien, bien, bien. Voy a volver a Te escribir acá la consulto ecuación. antes, ¿Vale? antes de seguir. Tal como comentaste recién, que distancia y desplazamiento en física son dos cosas diferentes y en Ujú. matemática es igual. En los prácticos que tenemos, tomamos, o sea, como es matemáticas, depende del ejercicio o lo tomamos como que es igual el desplazamiento y la distancia. En principio depende del ejercicio. O sea, no es que siempre en matemáticas sea igual y que siempre en física sea distinto. Es un tema de lengua española, digamos. De lengua española o Ah, en inglés, de cualquier lenguaje que quieran. ¿Qué significado le asignan a esa palabra? Eso es trascendental a la matemática. La matemática va a ser una y la cosa recta va a ser esta. Después, si vos querés entender qué distancia es todo lo que te moviste o es la diferencia del punto que arrancaste al llegaste, depende del contexto que estés. Por eso digo ah, que bien, ante la duda pregunten. Si vas a hacer un ejercicio y te dice distancia, profe, distancia quiere decir lo que recorrió, pregunten, no hay ningún problema. ah, bárbaro. Es tan ambiguo como la lengua misma, digamos. Es un poco la gracia de la ciencia. La ciencia, no solo la matemática, sino cualquier ciencia, física, química, biología, intenta definir definiciones, queda raro, ¿no? Pero bueno, definir criterios o palabras que no sean ambiguas. O sea, cuando uno diga tal cosa, que no importa a qué persona lo escuche, no importa qué contexto, siempre represente lo mismo. O sea, porque la ciencia no cambia según la persona. Pero las palabras sí. Lo que para mí representa una palabra, capaz para otra persona representa otra cosa. O sea que su trabajo básicamente va a ser ese. Va a ser encontrar cómo expresar de manera concisa los fenómenos físicos, o biológicos o químicos. Englobemos todos en fenómenos naturales. Listo. Para no dejar a nadie afuera. Vayamos con la ecuación de la recta.
recapitulando un poquito, tenemos la ecuación de la recta. ¿Cuántos puntos necesitamos conocer para graficar la recta? Dos. Ahí va, eso. Entonces, como queremos graficar una recta, necesitamos conocer al menos dos. O sea, si conozco más también me sirve, pero por lo menos dos puntos. ¿Y cómo hacemos para encontrar puntos de la recta? Me río del mensaje de Alejandro. Filosofamos mucho lo que pasa. ¿Se acuerdan? La clase pasada repasamos un poquito. Uno, ¿qué hace cuando quiere tener una función, una recta o cualquier función y quiere graficarlo? Le Como, asignamos valores a T. ahí va, hacemos la tablita. Es eso. Simplemente esto me dice que con dos valores que yo le asigne y encuentre cuánto es el f, me alcanza. Pero para graficarla es siempre lo mismo. Vamos a tener el t, que lo vamos a elegir, y vamos a tener el x de t. Ahí vos ya sabes que es negativo, ¿no? ¿El qué? La gráfica va a tender a negativo, ¿no? Sí, por el signo. va a tener tendencia, sí. Desentendí lo que dijiste. Te corrijo un poquito, la gráfica no tiene signo, o sea, no, la gráfica no es negativa o positiva, pero mi compañero dice que la gráfica, en vez de lucir así como todas las que graficamos hasta ahora, va a quedar así. Y ahora después si quieren repasamos eso, básicamente por el signo. Hagamos la gráfica y después repasamos. ¿Cuál es un valor facilísimo para elegir de t? 0. Sí, como que bueno, uno quiere encontrar un punto rápido, pon este igual a 0. Si pongo t igual a 0, esto se me va, y entonces ¿cuánto vale x de 0? 1. Entonces acá tengo un punto, ahora me falta ya el otro. Ahora podría ser cualquiera. Digan alguno y lo vemos. Piensen un poquito para 3. 3, me gustó. Cuando t vale 3, ¿cuánto? Justo lo usamos, ¿saben? ¿Cuánto valía x de t? -1. Menos 1. Ahí la cuenta era que si acá había un 3, en realidad un t, este 3 se cansaba con este, se cansaba, no, se cancelaba con este 3, y me quedaba menos 2 más 1, menos 1. Entonces tengo dos puntos, ya soy capaz de graficarlo. A ver si nos sale. Eje X, eje Y. Vamos a marcar los puntos. Cuando, ojo que ahora, bueno, esto es un poco confuso quizás, la variable que está acá adentro siempre es la que está en la horizontal. Digo que es confuso porque ahora el X de T va a estar en la vertical. Por lo general ponemos el X en la horizontal. Pero cuando está el tiempo en juego, se suele poner el tiempo en la horizontal. Entonces, cuando T vale 0, cuando la horizontal valgo 0, X vale 1. O sea que estoy en un punto por acá. Este sería el punto 0, 1. Y luego cuando X vale 3, cuando X no, perdón, cuando T vale 3, X vale menos 1. Pues más o menos a escala 1, 2, 3. Y si acá está el 1, acá está el menos 1. Más o menos va a estar por acá. Cuando el t vale 3, x vale menos 1. Y como dijimos hoy, dados dos puntos, hay una única recta que pasa por esos dos puntos. O sea, ahí están los dos puntos, trazamos la recta. No es tan fácil como parece decir una recta ahí. O sea que esa es la representación gráfica de esta función, o esta recta. Fijarse que lo que hablamos hoy, ¿no? Si la vertical es la posición, acá está la posición 0. O sea, esta recta es la posición 0, donde yo estoy parado. Y a medida que aumenta el tiempo, lo que estamos viendo es que la recta está cada vez más abajo. Eso quiere decir que el objeto nos pasó y está cada vez más lejos, pero para atrás nuestro, ¿no? Porque se está moviendo en las posiciones negativas. Era medio lo que decíamos hoy acá en el dibujito. Estábamos parados acá y cuando llegó el tiempo 3 en realidad ya estaba del otro lado. Bien. ¿Dudas sobre esto? No. No.
Entonces, siempre que le pidan graficar, por ahora, hasta que veamos más técnicas, va a ser hacer tablita. Después vamos a ver derivadas y eso nos ayuda a conocer un poco más de las funciones para graficarlas más rápido. Pero por ahora, tablita. Si es una recta, necesitan al menos 2 puntos. Si es una parábola, necesitan al menos 3 puntos. Siempre es el grado más 1. Lo que decía el compañero, que eso les puede ayudar para verificar es... Vamos a hacerlo acá, está bueno. Tenemos que x es igual a t más b. Y lo que decía el compañero es, si A es positivo, entonces ya sabemos que la gráfica va a ser así. O sea, va a ser con pendiente positivo. Si A es negativa, negativo, entonces va a tener que ser así. Entonces está bueno tenerlo en mente, porque uno hace la tablita, grafica los puntos y une, pero capaz se equivocó en las cuentas cuando hice la tablita. Y capaz esto me quedaba así. Y vos mirabas la ecuación y decías, no, pero este signo es negativo, nunca me puede quedar para arriba. Entonces uno así se puede ir controlando de que vas... O sea, no sabes si está bien, porque si te queda para abajo pero corrida, no sabes si está mal. Pero si te queda tan mal que te quede al revés, ahí sí te das cuenta. Entonces eso es el signo de este término. Después otra cosa que tiene que pasar es que si el b llega a ser 0, entonces tiene que pasar por el origen. La recta sí o sí. Ya sea en una pendiente, o sea, pendiente positiva o pendiente negativa, no importa cómo, pero la recta tiene que pasar por el origen. O sea que si tiene una ecuación con b igual a 0, haya 2 valores y gráfica y no pasa por el origen, hay algo raro. Bien. Seguimos. Acá habla un poco de lo que hablábamos, cómo despejar, dado y, cómo despejar x. ¿Esto lo hablaron un poco en el teórico? Leemos un ratito de esto. Acá es un poquito distinta la lógica. Vieron que hasta ahora, por lo general, era, cuando teníamos y igual a x más b, nos dábamos un valor de x, o sea, conocíamos x, hacíamos cuentas y encontrábamos y. Pero podía darse la situación contraria, podría ser que ustedes conozcan y quieran saber cuál es el x que les genera ese y. En el contexto de este ejercicio anterior, por ejemplo, sería, bueno, yo sé que la partícula está a 2 metros mío y quiero saber en qué momento va a llegar a ese lugar. ¿Se entiende cómo es distinta la pregunta? Una cosa es decir, bueno, pasaron 2 segundos y quiero saber dónde está la partícula. Y otra cosa es decir, yo sé que la partícula está en tal lugar y quiero saber cuánto demoró en llegar hasta ahí. Entonces, eso es si quieren saber la T o si quieren saber la X. Lo que les muestra ahí un poco es cómo encontrar acá, conociendo este valor, por eso le pone sub 0 porque es constante, cómo despejar el X. Y eso es lo que cuenta un poco acá. No tiene nada en otro mundo. ¿Cómo lo despejarían ustedes? Conocen A, conocen B, conocen el X sub 0 y quieren despejar X. ¿Cómo lo hacemos? X es igual. Vamos a dar poquito. Está bien si ya lo viste, pero vamos a pasito. Pasa x dividiendo y sub 0, Bueno, y después eh, y sub 0 para... Ah, Pasar restando b hacia el otro término. Su 0 ahí va. menos b y ya pasa dividiendo. Eso. Está bien igual lo que dijeron. O sea, no está bien matemáticamente, pero que está bien que hayan participado. No quiero que dejen de participar. Pero acá estamos todos para aprender. Pero lo que hay que recordar, y de hecho está bueno que pasen estas cosas porque ya repasamos otras cosas, muchas veces cosas, es que cuando despejamos, siempre primero hay que
sumar o restar según o sea, si se necesita, ¿no? Si lo hizo un B sumando o restando, no. Pero siempre hay que sumar o restar y luego multiplicar o dividir. Yo no podía pasar ahí la X así nomás porque la X no afecta a B, básicamente. Entonces, siempre, si yo tengo algo sumando o restando y yo quiero despejar, el primer paso siempre es sacarme ese término de arriba. Luego que ya no tengo más elementos sumando o restando, recién ahí puedo multiplicarlo y dividir. Entonces acá quedaría I0 menos B sobre A igual a X. Y eso básicamente es lo que dice ahí en lo repartido. Con una diferencia porque hace que esto sea I0 sobre A menos B sobre A. Pero es lo mismo. Viene bien para repasar fracciones. Si quieren lo dejo por ahí para que repasen. Repaso. Vamos a ponerlo así. A más B. Hay muchas A que usan otras letras. Pongamos C más D sobre E es igual siempre a C sobre E más D sobre C. ¿Saben por qué es esto? ¿Qué regla se está aplicando ahí? La reconozco, pero no me acuerdo ni el nombre de nada. Bien, a ver si le doy una ayuda. Esperé que acá igual lo puse mal porque dividí entre C. Tenía que dividir entre E. Vamos a ver. Qué horrible. Le doy una ayuda. Cuando ustedes querían sumar o restar dos fracciones, ¿qué regla había que usar? ¿Cómo se llamaba? Un denominador. Como un denominador. O sea, la demostración de esto es como un denominador. Como tiene el mismo denominador, simplemente suman de arriba y abajo le queda ese denominador. Pero hay que estar atentos porque lo que no vale es al revés. Si fuese un número arriba, se puede poner C si quieren. Y acá tengo D más C. Esto no es igual a C sobre D más C sobre C. Esto no. Entonces la de arriba vale, pero la de abajo no. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Si están sumando arriba pueden separar, si están sumando abajo no. Si no se acuerdan, siempre pueden probar con números. Es mala estrategia esa. O sea, por ejemplo, para verlo de arriba, si hacen, vamos a hacerla fácil, 4 más 6 sobre 2, esto por un lado es 4 más 6 que es 10, sobre 2, y eso es 5. Y si yo lo quiero separar, me queda 4 sobre 2 más 6 sobre 2. Pero 4 sobre 2 es 2. Y 6 sobre 2 es 3. O sea, 2 más 3 es 5. La regla vale, porque 5 es igual a 5. Pero si vamos a otro ejemplo, no vale. Si lo pongo rapidito, si ponemos 10 sobre 2 más 4 más 5. Esto por un lado es 10 séptimos. Esto es un poquito más chico que 2. ¿No? Porque 10 quintos sería 2. Como abajo estoy viendo el triángulo más grande, es más chico que 2. Y si yo acá separara, esto es 10 sobre 2 más 10 sobre 5. Y esto es 7. Porque me queda 2 más 5. Y dijimos que esto era menor que 2 y estamos diciendo que es igual a 7. Entonces, este no vale. Sigamos. Entonces, a eso acá simplemente les cuenta cómo hacer eso. Ya lo pudieron hacer sin mirarlo, o sea que no sé si vale la pena verlo mucho, pero lo pueden repasar. Y acá tienen para practicar eso. Este ejercicio es justamente de pensarlo al revés. Ustedes tienen f de x igual a algo y tienen un valor de y. O sea, tiene un valor de f de x. Y el objetivo es encontrar x. O sea, conocen la salida, digamos, conocen el resultado, pero no conocen el x. Es aplicar esto. No sé si quieren hacer alguno o prefieren hacerlo ustedes, pero es literalmente aplicar eso. Capaz que sí, hacer uno como ejemplo y Bueno, después nosotros lo hacemos aparte. agarro uno cualquiera que invento ahora para no usar esos mismos, así tienen para practicar. Dale.
Ejemplo. Pongamos f de x igual 3x más 2 y pongamos y igual 8. Y lo que queremos hacer es, cuando ponemos y igual a 8 y f de x, estamos diciendo que esto es esto, ¿no? Fijarse que después el ejercicio le llama g, pero el y sigue siendo lo mismo. O sea, llamarle y a la salida de los funciones es mismo que llamarle f, g, h. Son sinónimos. Entonces, tenemos esta ecuación de la recta y tenemos un valor de salida, tenemos un y. Queremos hallar el x. ¿Cómo arrancamos este ejercicio? Igualando 3x más 2 igual 8. Perfecto. 3x más 2 igual 8. Y el objetivo es despejar x. ¿Cómo hacemos? Y ahí pasamos el 2 restando. Ahí va. 3x es igual a 8 menos 2, que es 6. Entonces 3x es igual a 6. Luego, Y después el 3 dividiendo el 6. ahí va. Entonces 6 tercios. Entonces x es 2. Listo. Terminó el ejercicio. Entonces, misma idea. Tienen otras rectas y otros sí. Hay algunos capaz acá con unas fracciones, que hay que practicar un poquito más las fracciones, pero el objetivo es el mismo. Igualan lo que es f o g o h, como le llamen, igualan la recta al valor de y que quieren y despejan x. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, para hacer la ecuación hay que igualarlo al valor de y, digamos, en el Sí, caso de que tenga que hallar x. eso. Bueno, Te igualas al valor de y despejas x. bueno. Hablemos un poquito de inecuaciones. ¿Esto vieron un poco en el teórico? Todavía no, si no me equivoco. En No. ecuaciones, nada. Si repasemos eso un poquito. Todo lo que vimos trabajando hasta ahora siempre fueron ecuaciones, ¿no? Porque había una igualdad. Entonces, cuando tenemos una inecuación es cuando no hay una igualdad. Inecuación. Por ejemplo, por poner el ejemplo de arriba, teníamos 3x más 2 igual 8. Eso sería una ecuación. Y una inecuación sería 3x más 2 menor a 8, por ejemplo. O menor o igual a 8. La diferencia es bastante grande. Más quedó medio mal el título ahí. Vamos a ver la ecuación acá. La ecuación acá. Estaba diciendo que la diferencia es bastante grande, porque en el caso de la ecuación, como tengo una igualdad, y yo quiero resolver esta ecuación, yo tengo una recta con una ecuación, ya habíamos hablado en la clase pasada que va a existir un único valor de x. O sea, yo despejo x y llego siempre al mismo valor. Ahora, cuando estoy con una inecuación, como yo no necesito una igualdad estricta, va a haber infinitos valores de x. Ejemplo obvio, yo pongo x igual menos 1000, por poner un ejemplo grotesco, esto va a ser prácticamente menos 3000 y claramente es menor o igual a 8. Pero si pongo x igual menos 100, también funciona, porque esto es prácticamente menos 100 y también es menor o igual a 8. Si pongo x igual menos 10, también funciona. Si pongo x igual 0, también funciona. Ahora, si pongo x igual 2, todavía funciona, porque 3 por 2 es 6 más 2 es 8, y acá habrá igualdad. Pero ya si pongo cosas más grandes que 2, no. Entonces, si pongo x igual a 3, me queda 9 más 2 es 11, y 11 no es menor o igual a 8. De acá para arriba todos me servían, pero de ahí para abajo no. ¿Se entiende un poco eso? Sí. O sea, tendría que ser para que sea una ecuación, no puede pasarse del 8 o tiene que ser menor que 8. O O sea, sea, mayor o menor que 8. una ecuación Eva, es cuando no tenés una igualdad estricta. Puede haber muchos casos. Puede ser que sea menor, puede ser que sea mayor,
puede ser que sea menor o igual, o que sea mayor o igual. Cuando tiene dos rayitas, quiere decir que admite la igualdad también. Entonces, en este caso sería que sea menor o igual a 8. Hasta igual a 8 puedes llegar. Si llegas a 8, todavía Ah, estás. Si te pasaste, no. Si hubiese sido está, solo así, digamos, el 8 no está. Puedes acercarte mucho al 8, pero si vales 8 ya te fuiste. está. Bien. Consulta. ¿Sí? ¿Y cómo expreso el resultado de una inecuación? Bien, está muy buena la pregunta. Entonces, acá pregunta representar gráficamente. Ahora lo vemos. Agarremos este mismo ejemplo. Queremos resolver la inecuación 3x más 2 menor o igual a 8. Hay algo bueno en las inecuaciones, o sea, hay algo malo, que es que ahora no hay únicas soluciones, son infinitas, pero hay algo bueno que casi todas las operaciones que hacíamos con ecuaciones para despejar x siguen siendo ciertas. O sea, yo puedo pasar restando el -2, puedo pasar dividiendo el -3, todo sigue siendo igual, salvo cuando multiplican por un número negativo. Y ahí se le da vuelta a la ecuación. Se lo voy a escribir para que lo sepan. Todas las operaciones que realizamos con ecuaciones siguen siendo válidas, salvo cuando multiplicamos. Cuando digo multiplicar también me refiero a dividir, ¿no? Porque se acuerdan que hablamos en la clase que dividir en realidad es multiplicar por 1 sobre. O sea, multiplicar y dividir es medio lo mismo. Lo dimos por un número negativo. En este caso, la desigualdad, o sea, el signo este, se da vuelta. Se da vuelta quiere decir que si era mayor igual, va a pasar a ser menor igual. Si era menor estricto, va a pasar a ser mayor estricto. Así. Entonces, tienen que tener cuidado, por ejemplo, si van a hacer esa operación con un negativo. Multiplicar o dividir. Si suman o restan negativos, no pasa nada. Pero cuando van a multiplicar o dividir, ahí hay que acordarse de esa única diferencia. Después, todas las operaciones siguen siendo iguales. Entonces, ¿cómo despejaríamos x acá? Igual que hicimos la otra, ¿o no? Sería muy parecido, ¿no? Podemos hacer 3x más 2 es menor o igual a 8. 3x es menor o igual a 8 menos 2. Y 8 menos 2 dijimos que era 6. 3x x es menor o igual a 6 sobre 3, que es 2. Entonces el resultado de esta inecuación es que x tiene que ser menor o igual a 2. Y esa es la solución de esta inecuación. Si fuese una ecuación exacta, hubiese sido x igual a 2. Cuando x vale 2, la ecuación me da 8. Como es una inecuación, me está diciendo que es x menor o igual a 2. Y por ahora vamos a hacer así con números positivos o vamos a hacer alguna con números negativos, porque ahí sí me entrevero más. De acá hay un negativo, habría que verlo. De acá hay un negativo. Se, se puede decir que es como que es la inversa o está mal dicho. Sí, no, Porque inversa no. viste como cuando uno va, porque cuando uno vaya al X o lo que sea, despeja, por ejemplo, le vuelve a hacer o lo que sea y despeja, pero en este caso despejas, pero de otra manera. No sé si me explico. Creo que te entiendo, pero no es la inversa. Es simplemente que es otro problema, no es una ecuación. Entonces, como es otro Está problema, se despeja de otra manera. bien. Perdón, ¿Sí? si según lo que escribiste acá arriba, si fuera menos 3x más 2, abajo habría que dar vuelta el signo.
Ahí va, quedaría así. Está, ahí entendí. Gracias. Entonces, básicamente esto lo que le dice es, pueden pensarlo así. Si viene en esta recta, voy a hacer un poquito rápida, cuando x vale 0, yo estoy buscando esta recta, a ver. Bueno. Cuando x vale 0, pasa por 2, o sea que pasa por acá. Cuando x vale 1, pasa por 5. Va a ser algo así, más o menos, estoy buscándola rápido. Y ahora lo que quieren hacer es encontrar todos aquellos x que hacen que la recta esté por abajo de menos 8. De 8, perdón. Como que acá está a la altura 8. Y esto acá representa, bueno, yo quiero encontrar todos los x que hacen que mi recta esté por abajo de 8, esa altura. Y lo que llegamos es que eso tiene que hacer que el x esté a la izquierda porque es menor o igual del 2. O sea, básicamente le dice que si ustedes están parados acá, no se ve nada de ese color. Si están parados acá, menos todavía. Este. Si están parados acá, de acá siguen hasta menos infinito, siempre van a estar por abajo de 8, de la altura 8. Eso es como se lee esta representación, si quieren. Antes lo que hacían era, bueno, ustedes están a altura 8 y quieren encontrar cuál es el x que le consigue esa altura. Entonces, ¿cuándo voy a estar a altura 8? Cuando pase por 2. Pero ahora yo quiero estar en un lugar más abajo que el 8. Más abajo porque es menor o igual, ¿no? Si fuese mayor o igual, quiero estar más arriba. Pero acá quiero estar más abajo que el 8. ¿Y cuál es la solución? Bueno, son todos los x, que son infinitos, siempre y cuando el x sea menor o igual a 2. Sería todo esto. Ahí en el dibujo bastante claro, porque acá la recta sigue, y siempre que el x sea menor que este valor, la recta está por abajo del techo ese que es el rojo. Sí, ahora te consulto. ¿Sí? El eje de la, sí, digamos, Ujú. ¿la recta pasa por el punto 2 o por cualquier punto? Acá pasa por 0, 2, esta altura 2. ¿No? Porque cuando x vale 0, es esta la recta. Cuando x vale 0, Ah, y vale 2. está. Y supongo que el 2 en el eje de las X es por el resultado Es este de 2. la... Sí. Está, Sí, sí. bárbaro. Entonces las inecuaciones sirven para eso y lo último ya lo dejo ir. Acá tenemos estas funciones, ¿no? Vieron que acá ya el i ya no juega más ahora porque me dice hallar los valores de x y acá era al revés. Bueno, no era al revés, era parecido, pero acá teníamos una igualdad. Y ahora es hallar los valores de x siendo f, g y h, estas que están acá, para que pase las siguientes cosas. Por ejemplo, que f de x sea mayor o igual a menos 1. F de x es 5x más 2. Entonces lo que les está diciendo ahí es hallar los x que hacen que menos 1 sea menor o igual, y la recta era 5x menos 2. Ven que es muy parecido a esto, ¿no? Teníamos la ecuación de una recta, una desigualdad y un número. Ahora tenemos una desigualdad, otra recta y otro número. Las operaciones de vuelta son siempre las mismas, salvo si van a pasar dividiendo, por decirlo de alguna manera, o pasar multiplicando un número negativo, que ahí tienen que acordarse que la desigualdad se da vuelta. Eso puede afectar, por ejemplo, la h, que tiene un menos 2 multiplicando, va a tener que pasarlo dividiendo. Entonces hay que acordarse de eso. O sea que hasta acá pueden, digamos, con lo que hemos visto, hasta el ejercicio 2.5 lo pueden hacer. Y ya estamos en hora, así que la que viene arrancamos de acá y vemos si terminamos este primer repartido. Tenemos grado 3, grado 2, máscara, y esto me dijeron que vieron un poco hoy. Hallar máscaras y graficar, grado N y función inversa. Eso es lo que nos queda. Bien. ¿Alguna duda que quieran ver antes de terminar?
No, creo que no. ¿Hasta qué ejercicio dijiste que podíamos hacer? ¿Hasta el 2.5? Según lo que Hasta, no sí, 2.5. está. Sí. O sea, hasta antes de arrancar con grado 2. Como lo que hemos visto en la pasada, esta ya tienen todas las herramientas. Intenten hacerlo, como les digo siempre, 2 veces, la clase pasada y esta. Si no sale, pregunten, pero intenten hacerlo. ¿No? Digo, porque uno muchas veces pasa que uno cree que entendió, pero cuando va a hacer el ejercicio se da cuenta que no entendió. Entonces no se queden con lo que escuchaban acá, traten de bajar la tierra y digo, tengo el ejercicio, ¿cómo lo hago? ¿Cómo era aquello de que se multiplicaba por -1? Hay que cambiar, a ver cómo funciona. De ahí se van a dar cuenta qué parte entiende y qué parte no. La parte que no entienda, la clase que viene pregunta. O en el foro si quieren preguntar en el foro. Perdón, ¿los resultados de estos ejercicios están en algún lado o Tengo entendido que se van a ir subiendo, pero con semanas de retraso. No sé cuántas semanas, pero por decirte un ejemplo, en 2 semanas se van a subir los resultados de este práctico. ok. Eso es para incentivar un poco que ustedes los trabajen igual antes de ver los resultados, porque es muy tentador. Si uno ya tiene los resultados, no digo que lo vayan a hacer, pero si uno tiene resultados, por lo general, le dedica menos tiempo, porque si ahora le sale, se fija el resultado. Y a veces uno lo hace inconscientemente, o sea, no lo hace de gusto. Eh, el cerebro busca atajos. Si uno sabe que tiene resultados, le tienta 5 minutos y no sabe, lo busca el resultado y chao. Y eso no está bueno porque uno no está practicando de verdad. Pero va a ser solo los resultados, no el desarrollo. Eso no lo sé. No sabría decir. De vuelta, traten de hacerlo. Yo entiendo que están buenos los resultados, pero también pueden Está bueno, preguntar. está bueno hacer el primero y fijarte si el resultado es correcto para saber que hiciste bien Claro. el primer ejercicio, ¿no? Lo que podemos hacer es, tipo, las clases que vienen me preguntan. Me dice este ejercicio me dio tanto. Tal, lo vemos, lo hacemos entre todos y vemos si da eso o no. Dale, ok. O sea, es lo que yo decía la clase pasada. La idea de las clases de práctico que sean más que nada de consulta. Pasa que hasta ahora, como recién arrancamos, no han hecho mucho. Pero la idea es que a medida que pasa el semestre, ustedes vayan haciendo, tengan dudas, y vengamos a la clase de práctico y alguien diga, yo intenté hacer este y no me salió, me dio tanto. O hice este, me salió, pero no sé si está bien. Y ahí entre todos lo vemos y entendemos todo cómo se hace. Recuerden eso, lo que yo les decía la vez pasada. O sea, la idea es que ustedes estudien. Nosotros le vamos a acompañar, le vamos a responder todas las dudas, le vamos a explicar. Pero tienen que estudiar. O sea, no van a salvar, o muy difícilmente salven si no estudian. No alcanza como ir a las clases. Hay que sentarse y bajar los conocimientos a tierra. En cualquier materia, ojo, no solo en matemáticas. Pero digo, hay que tener eso claro. Bien. Bueno. Nuestra próxima clase es el lunes. Si tienen dudas, tienen ganas, pregunten en el foro. Nosotros estamos respondiendo a los foros básicamente en el día que nos preguntan. Entonces, no dejen, si tienen dudas mañana, no esperen hasta el lunes para preguntarlo. Si quieren, sí, pero capaz está bueno que pregunten en el foro, lo respondemos ya mañana y el fin de semana pueden seguir trabajando. Usen los Muy foros, bien, siempre está bueno. gracias. Bien, bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos. Buen Muchas fin de. gracias, profe. Chao, chao. Igualmente. Luego. Buen fin de, chao, Vemos. chao.